Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este es el primer vídeo de la asignatura de Geografía e Historia de primero de la ESO, del Colegio La Salle Maravillas. Este es el primero de muchos que tendremos que ir viendo a lo largo del curso y que nos servirán de base teórica para nuestra asignatura. Como veis, empezamos por algo raro, por el tema 9, la prehistoria. Sí, dejaremos la geografía para la segunda parte del curso. Claro, pero tendremos que ver qué es la prehistoria y qué vamos a estudiar. No podemos meternos en la prehistoria sin saber de qué va esta asignatura, de qué va la historia. Lo primero que haremos, para luego ya meternos directamente en la prehistoria, en la hominización, ya sabéis, el paso de ser monos a sapiens, nuestras primeras poblaciones, los cazadores-recolectores, el neolítico y su revolución, cómo se empezaron a usar los metales, cómo fue la prehistoria en la península ibérica, es decir, donde vivimos, y las manifestaciones artísticas. Bueno, pues ¿qué es la historia? Pues muy fácil. La historia es la ciencia que estudia los hechos protagonizados por el ser humano. Para ello, bien, nosotros tenemos vestigios o restos arqueológicos, como tenemos aquí en la imagen, el Coliseo de Roma, o también fotografías como esta del desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto se llaman fuentes, que pueden ser fuentes primarias o fuentes secundarias. Las fuentes primarias, pues por ejemplo un periódico, es un documento escrito principalmente en el que nos dice qué pasaba en un momento concreto, en este caso, el Heraldo de Madrid. A todo vapor. Encuentro inesperado de Anacrónico, ¿de acuerdo? Sábado 11 de febrero de 1901. O, fijaos, uno súper importante. Si no habéis estado en los Estados Unidos y vais a Washington, en el National Archives podéis ver aquí la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776. Esta es una fuente primaria, es decir, hecha por alguien en un momento concreto que nos sirve para saber qué ocurría o un acto concreto. Claro, pero también tenemos las fuentes secundarias, que son, por ejemplo, los libros. En este caso, el libro de historia con ilustraciones de Miquel Valverde. Entonces, tendríamos, como hemos dicho, fuentes primarias y fuentes secundarias. Las no escritas, bueno, los monumentos, los restos humanos, restos materiales, edificios. Y las escritas, las obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos. Y las secundarias, pues libros de historia, biografías, tratados de arte o estudios arqueológicos. Pero importante, también las fuentes orales son fuentes históricas, es decir, si a nosotros nuestros abuelos nos cuentan cómo vivieron en España la transición a la democracia, eso también es una fuente oral. Ahora bien, ya que sabemos qué es la historia, vamos a ver cuáles fueron las etapas históricas. Bien, bueno, nosotros vivimos en Europa, tenemos una cultura en la que la base es el catolicismo y nos centramos a partir del nacimiento de Cristo, que sería el año cero. Antes del nacimiento de Cristo hablaríamos de los años antes de Cristo y van en sentido descendiente. 400 antes de Cristo, 300, 200, 100, así hasta el nacimiento de Cristo. Entonces sería la etapa antigua. Y luego la etapa más moderna a partir del nacimiento de Cristo, 100 después de Cristo, 200, 600, 400, es decir, hasta nuestros días. En sentido creciente. Y además tenemos las distintas etapas históricas con las que vamos a comenzar nuestro temario, con la prehistoria. Bien, desde la formación de la Tierra hasta que aparece la escritura en Próximo Oriente. Las fechas que vamos a ir viendo pueden ser un tanto confusas o distintas según el libro. ¿Aparece la escritura en Próximo Oriente? Más o menos en el año 3500 a.C. Y así empezaría la historia. Para después hablar de la Edad Antigua hasta el fin o la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Luego después, la Edad Media hasta el descubrimiento de América por parte de Colón en el año 1492. Empezaría la Edad Moderna hasta la Revolución Francesa en 1789 y después la que vivimos hoy en día, la Edad Contemporánea desde 1789 hasta nuestros días. Y ahora continuamos
con las etapas de la prehistoria, que serían tres. El Paleolítico, de 2,5 millones de años antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo, el Neolítico, de 10.000 antes de Cristo a 4.000 antes de Cristo, y la Edad de Metales a partir del año 4.000 antes de Cristo. Para ello tenemos este eje cronológico que profundizaremos mucho más en clase. Bueno, pues, como veremos. Hemos añadido unos años antes, desde los primeros homínidos, con el Ardipithecus ramidus, en el año 5 millones de años antes de Cristo, más tarde el Australopithecus, el Homo habilis, el Erectus. Bien, haya hechos más concretos, como ejemplo en el 1.600.000 antes de Cristo, la fabricación de armas de piedra. Bueno, ya sabéis, paleolítico significa piedra vieja. Luego, el descubrimiento del fuego, la evolución al Homo neanderthalensis, el Homo sapiens, que está desde el año 195.000 a.C. Y ya por último podríamos decir que la última fase del Paleolítico sería, bueno, pues con la aparición de las pinturas rupestres, en el año 35.000 a.C., que serían más o menos las pinturas rupestres de Altamira, en Cantabria. De ahí pasaríamos al Neolítico, 10.000 a.C. Bueno, ¿qué ocurre en el Neolítico? Aunque ya lo veremos, será sobre todo que empieza a ver la agricultura y la ganadería. Eso hace que dejen de ser nómadas y se empiecen a asentar en ciudades. ¿Esto qué sería? En el 7.000 a.C., más o menos. Eso conllevaría después al megalitismo en el 5.000 a.C. y a los primeros restos que existen en la península ibérica. Y por último, la edad de los metales, ya hemos dicho, del 4.000 a.C. Se empieza con la edad del cobre, la evolución, que sería el bronce, y ya ahí, en el 3.000, 3.500 a.C., tendríamos la invención de la escritura en Mesopotamia. Y por último, en el 1000 a.C., pues ya un metal mucho más fuerte y más resistente, que sería el hierro, la edad del hierro. Y nada más, con esta parte terminamos nuestro primer vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, me mandáis un email o lo trabajamos en clase. Ahora a preparar unos buenos apuntes. Hasta la próxima.